Al visualizar el futuro, ¿cómo te ves? ¿Qué te gustaría tener? ¿A dónde te gustaría llegar? Y finalmente responde esa pregunta y es, ¿cómo te gustaría ser recordado o recordada? Al llegar al fin de tu vida, ¿qué te gustaría que te dijeran o que dijeran de ti? Sabes, algunas vidas son recordadas por muchas cosas. Por ejemplo, Elvis Presley, el rey del rock, famoso y rico pero llevado una vida infeliz. Marilyn Monroe, famosa, hermosa y además con mucho dinero, pero ella muere de una manera muy triste. Albert Einstein, la teoría del átomo y el gestor de la bomba atómica que puso a fin la Segunda Guerra Mundial, trayendo muerte y destrucción. Muchas vidas admiradas hoy por su fama, riqueza y belleza tienen un pero. Infeliz, esclavos de las drogas, muriendo de manera trágica. Y eso se resume de la siguiente forma y es, ¿de qué sirve buscar la fama si no es feliz? ¿De qué sirve la riqueza si no somos felices? ¿De qué sirve la belleza y la admiración si llevamos vidas vacías, llenas de frustraciones e insatisfacción? ¿Cuál es el balance final de nuestras vidas? Durante esta semana te invito para que juntos recordemos la historia de un hombre que supo que era cambiar la tranquila vida de un hogar por las dificultades de ser la persona más influyente del mundo. Un hombre que supo qué significa la traición. Un hombre que tomó decisiones equivocadas, cuyos resultados fueron trágicos, trayendo lágrimas y frustración. Que fue valiente cuando todos temblaban, que tuvo todo lo que quería, que era supremamente rico y respetado. Pero esto no valía de nada ante el gran recuerdo que quedó en la mente de todos los que conocieron y escribieron de él. El recordado y gran personaje que todos escuchamos. Y sabes, cuando recordamos las palabras que Dios dice sobre este personaje en Hechos 13:22, nos dice que he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esas palabras son interesantes. Toda la vida de este hombre, toda su fama, todos sus logros, todo lo que hizo se resume en una frase triunfal: un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Es un hombre que era dócil a la dirección divina. Era un hombre que había hecho lo que Dios le pedía. Era un hombre que era capaz de reconocer sus errores y confesarlos. Era un hombre que era humilde en la dirección divina. Era un hombre que dependía de Dios. ¿Quién era David? ¿De dónde vino David? ¿Por qué llegó a ser uno de los héroes más recordados por el mundo entero? ¿Saben? La primera mención de David aparece en 1 Samuel, capítulo 16, como parte de un plan diseñado por Dios a favor del pueblo de Israel. Y cuando tú lees el versículo 1, dice que Dios le dice a Samuel que se levante y que dejen de llorar por Saúl. El Señor le da el lugar específico de la casa de Isaí porque Dios reconoce a cada criatura de este planeta. Y allí vas a ungir a un rey. Y sabes, aquí en ese momento estamos hablando de Saúl. Sería bueno considerar el marco histórico en que se desarrolla este acontecimiento. El pueblo de Israel era una teocracia, es decir, su gobernante era Dios. Pero el pueblo con el tiempo se siente incómodo con esa realidad. Su nación es importante, es el pueblo de Israel, está ubicado en uno de los mejores terrenos del oriente, pero era diferente a los otros pueblos. Esa diferencia se debía a que no tenía un rey. Sabes, a veces cuesta ser diferente. A veces cuesta no ser igual a los demás. A veces cuesta no hacer lo que todos hacen. A veces queremos parecernos a los demás. Israel quería parecerse a las otras naciones. Así que claman a Samuel, el profeta, para que Dios les coloque un rey. Y Samuel se enoja. Pero Dios le dice que el problema no era con el profeta, sino con Dios mismo. Pues finalmente es a él a quien están rechazando, es decir, a Dios. Samuel hace una serie de advertencias de lo que significa tener un rey, de los riesgos, de los impuestos, de la guardia real, etcétera, etcétera. Pero el pueblo estaba empeñado en querer ser como las demás naciones y además reconoce los riesgos, pero no le da importancia. Y ahí es cuando escogen a Saúl, un joven perteneciente a una tribu pequeña. Era un joven que ayudaba a sus padres en las labores de la casa, pero era un joven alto, de buen parecer, tan alto que no había otro como él en Israel. En su comienzo Saúl recibe todo el apoyo del pueblo y sobre todo, lo mucho más importante, la dirección de Dios. Saúl inició a enorgullecerse. Él se creía grande por su posición
y con su carácter débil e inestable lo llevaron a cometer una serie de errores que atrajeron el desagrado divino y más aún del pueblo. Saben, después de darle una y otra oportunidad sin que Saúl cambiara su conducta, Saúl fue rechazado por Dios y ya no iba a terminar a tener la dirección. Samuel era el profeta de Dios para ese entonces y él apreciaba de corazón a Saúl, pero Dios le dice: deja de llorar por Saúl, él ya no es más el rey. Levántate y ve a Belén, porque en la casa de Isaí uno de sus hijos será el rey. Y es así entonces cuando Dios le dice a Samuel, y él fue sin saber cuál de sus hijos era. Isaí y sus hijos ni siquiera se imaginaban que el profeta estaba en camino a su casa. Ninguno se imaginaba que de su casa saldría el rey. ¿Sabes? Los planes de Dios son diferentes a los nuestros. La visión de Dios es diferente a la nuestra. Dios en muchas oportunidades tiene planes secretos, planes que nadie conoce ni se imagina. Nuestro deber es conocer a Dios, conocer su amor, conocer que Él desea lo mejor para nosotros y entonces confiar en que finalmente Dios hará todo lo posible para salvarnos. Sabes, nuestra tarea en esta tierra es confiar siempre en Dios y cumplir su voluntad. Cuando tú lees 1 Samuel 16, 2 al 5, te das cuenta del plan secreto que Dios desarrolla en la vida de personas corrientes. Era un día común y corriente, cada uno desempeñaba sus labores, cada uno en su lugar habitual de quehaceres, pero luego llega Samuel a Belén e invita de una manera sorpresiva a la familia de Isaí. Y es que Dios va a nuestro encuentro en nuestras tareas diarias. Dios va a nuestro encuentro en nuestro trabajo. Dios va en nuestro encuentro en el camino a la universidad, cuando vamos a las clases. No es necesario un arrebatamiento, no es necesario un sentimiento de exaltación o avivamiento. No es necesario eso. Dios va a tu encuentro donde estás para darte su bendición. Después de la consagración, después del sacrificio, Samuel se dispone a ungir al nuevo rey de Israel. Pero debemos recordar que Samuel no sabía quién era. Dios no se lo había mostrado. Nadie sabía a ciencia cierta quién era o a qué era lo que iba a hacer. Así son los planes a veces de Dios para nosotros. Sus bendiciones e indicaciones llegan en el momento en que menos lo esperamos. A veces perdemos una bendición, a veces perdamos un regalo del cielo porque no estábamos dispuestos para recibirlo. Y se escuchan las palabras: si yo hubiera sabido. Por eso cada uno de nosotros debe cumplir fielmente la tarea que le corresponde, porque en cualquier momento Dios te va a llamar para algo mejor. Samuel entonces le pide a Isaí que le presente a sus hijos. Y cuando él ve a Eliab, se emociona. Entendamos a Samuel. Los reyes eran lo mejor parecidos, los de rasgos finos. Saúl era alto, de buen parecer y un hombre fuerte. Y entonces Samuel pensó para sí mismo que era el mejor reemplazo para Saúl. Tenía porte de rey, tenía la estatura de rey, tenía el físico de rey. ¿Sabes? Los hombres somos así. Los títulos académicos y la posición social cuentan. Vivimos en una época donde los doctorados, los títulos, la posición social, el físico, el culto al cuerpo y a la belleza son los patrones de selección en la sociedad de hoy. Así que para Samuel, Eliab era el candidato perfecto. Pero inmediatamente Dios le corrige. ¿Y cuál es el principio entonces que tiene Dios para seleccionar a las personas? ¿Sabes? Los hombres solo podemos ver a lo que está delante de nuestros ojos. Solamente podemos ver las apariencias y de acuerdo a eso juzgamos. Juzgamos a alguien por su físico, porque quizás no llena la expectativa que tenemos ante nosotros. ¿Cuántas personas se sienten rechazadas porque no tienen los ojos perfectos? ¿Cuántos se sienten mal porque no tienen el cuerpo perfecto? ¿Cuántos se sienten horrible porque no tienen la sonrisa perfecta? Los hombres solo podemos ver lo que está delante de nosotros y creemos que estamos en lo cierto. Pero Dios no mira eso. A Dios no le interesa tu apariencia. A Dios no le interesa el color de tus ojos, ni el color de tu cabello, si eres gordito, flaquito, si eres alto, bajo, si eres moreno, mestizo, blanco, amarillo. Dios no está buscando lo externo. Su visión va más allá. A Él le interesa tu corazón.
El Señor anda buscando una persona que tenga un corazón dócil a su amor. Él anda buscando una persona que tenga un corazón dispuesto a ejecutar su voluntad, un corazón dispuesto a ser limpiado. Y entonces Dios abre los ojos de Samuel y Él quiere abrir en ese momento tu corazón. Y gran desafío, ¿no?, el que tiene Samuel, porque la elección del rey no se basa en sus parámetros, sino en los parámetros de Dios. Y entonces cada hijo pasa adelante, pero ninguno de ellos el Señor había elegido. Creo que había un poco de frustración en Samuel. Los hijos de Isaí habían pasado del mayor al menor y ninguno era el elegido de Dios. Entonces Samuel tiene preguntas que hacerle a Dios y más aún a Isaí. Y entonces le pregunta, oye, ¿son todos estos tus hijos? Quizá Isaí se tocó la barba y recordó, ay, ¿verdad? Me queda un muchacho, el menor, dijo. Oh, sí, tengo uno más. Es el menor de todos y él cuida las ovejas. Él era el hijo olvidado. Él era el hijo que no estaba en la mesa. El que no fue invitado al sacrificio. Que cumplía una tarea específica. Es más, ni siquiera el padre lo llama por su nombre, sino por su posición en la que la familia y su trabajo le han dado. Es el menor y cuida las ovejas. Es lo interesante de la historia. David no recibía reconocimiento ni de su propia familia. David no era lo favorito del padre. Él no era invitada a los programas especiales de la familia, pero en los ojos de Dios, él sí estaba. Él era el que Dios había elegido. Él era lo que Dios necesitaba. Yo no sé tú cómo te sientes en este momento. Yo no sé si te sientes que no has sido tratado justamente. No sé si sientes o que no hay nadie más contigo. Te sientes solo, sola. Te sientes despreciado por tu propia familia. Pero yo te quiero recordar que a David le estaban dando algo. Y tienes que recordar que David esta noche, en este momento, en esta mañana, tu vida puede cambiar porque Dios tiene un lugar para ti. Tiene un lugar en la mesa, tiene una tarea especial para ti porque Dios nunca te olvida. Él nunca te abandona, nunca te desprecia ni menosprecia. Dios siempre te recuerda. David no sabía lo que estaba pasando en la casa de su padre. Así que no sabía que el profeta había venido, no sabía ni conocía los planes de Dios, solo cumplía fielmente con su tarea. Tampoco a él se le dijo a qué debía ir a casa. Él solo le dijeron, ve, y él fue a la casa. ¿Sabe? Cuando llega, viene como pastor de oveja, con su pequeño cayado, con su vara de pastor, con una bolsa donde guardaba unas piedras, con una onda que le llevaba en el hombro y cargando una pequeña arpa con la que componía sus cantos. ¿Sabes? Él venía oliendo a oveja con el sudor del campo. Era un joven de 17 años de edad. Querido amigo, no menosprecies la tarea que haces. No menosprecies el oficio que desempeñas. No menosprecies el trabajo que realizas. Porque de fiel cumplimiento de los pequeños deberes, Dios ha levantado reyes en este mundo. Allí donde tú estás, haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que te pidan. Hazlo fielmente. Sé el mejor. Sé el más servicial. Porque en el cumplimiento fiel de nuestros deberes se forjará nuestro futuro. Y David llega ante Samuel. Su descripción era rubio, de ojos bellos y hermosa apariencia. No era tan alto como Elías. No tenía el porte, ni la vestidura, ni los ademanes de un rey. Es más, ni siquiera David tenía la delicadeza de un rey. Él solamente era un cuidador de oveja. Pero Dios le dijo, levántate y úngelo como rey. Este es el rey. Este es el hombre conforme a mi corazón. Este es el hombre que llevará a Israel a la grandeza y la convertirá en la nación más grande de la historia. ¿Ustedes pueden imaginarse el espectáculo en ese momento? David se inclina delante del profeta y ante la presencia de sus padres y de sus hermanos. Dios toma al más pequeño, al que cumpla el oficio más humilde de la casa, y lo unge como el rey de Israel. Los planes de Dios para ti son diferentes y además son diferentes a los nuestros. Y es por eso que al referirse a su iglesia, Él le dice de esa forma: Dios te llama a ti, querido amigo, no por tu apariencia. Dios te llama no por tu posición social, no por la carrera que estás desempeñando.
no por tus conocimientos científicos, no por ninguna de esas cosas Dios te llama a ti. Así te juzga el mundo. Dios te ha elegido porque quiere que tú seas un hombre y una mujer cuyo corazón sea como el de Dios. Dios te ha elegido a ti porque Él ve que puedes llegar a tener un corazón dispuesto, un corazón dócil, un corazón humilde, y entonces serás grande en el mundo y por la eternidad. ¿Y qué hizo David después de ser ungido? Pues mira, David no exigió una posición especial en la familia. David no reclamó su derecho sobre el trono. Él no exigió el reconocimiento de sus hermanos. David solo volvió a las ovejas y dejó todo en manos de Dios. Cuando Saúl lo manda a llamar, estaba cuidando ovejas. Cuando se enfrenta a Goliat, solo estaba cuidando sus ovejas. Querido amigo, no te afanes. Deja todo en manos del Señor. No te angustie, no te desesperes. Dios obrará en su momento y en su oportunidad. El Señor está buscando un rey para reemplazar a Saúl. Un rey que tenga un corazón dispuesto. Y Dios busca entre aquellos fieles hijos de Dios y escoge a David, un joven humilde que cumple una tarea humilde. Ahora Dios está buscando a jóvenes con estas características. No importan tus dificultades, no importan tus impedimentos, no importan los errores cometidos, Dios te ama y te tiene una herencia de gloria, porque tú has sido elegido, tú has sido elegida para algo grande.